¿Qué es un guión? Un guión es la película escrita en imágenes. Es un texto descriptivo, concreto. Bueno, un guión es un documento que en sí mismo no necesita ser bello, poético. En este capítulo vamos a ver cómo pasamos desde un storyline hasta un guión literario o guión cinematográfico. Para entender lo que es un guión sería primero bueno hacer la distinción entre dos ideas, historia y relato. ¿Qué le dices tú a alguien cuando crees que tienes una muy buena idea para filmar? Bueno, escúcheme. Tengo una media historia. Pero historia no es lo mismo que relato. En inglés la distinción es mucho más clara. Historia es history y relato es story. Entonces es bueno que pensemos en la historia como algo infinito. ¿Cuándo comienza, por ejemplo, la historia del Titanic? ¿Cuando el barco zarpa? ¿Cuando es construido? ¿Cuando es pensado? La historia del Titanic podría remontarse a los primeros intentos humanos de navegación. ¿Cuándo termina la historia del Titanic? La historia del Titanic terminaría solo si no quedase nadie más para recordarla. En oposición, un relato es una estructura finita. Y no importa cuántos elementos tome de la historia vivida, inventada, de lo que oí, de lo que especulo, ese relato tendrá un inicio y un final. Todo relato toma elementos de la historia. Entonces, si una historia es un universo infinito, un relato es un universo cerrado. Para escribir no solamente es necesario tener algo atractivo, de interés, entre manos. Es importante también tener un punto de vista. Así como para Immanuel Kant la belleza no es en sí, sino es en mí, es decir, la belleza está en los ojos de quien la percibe y no necesariamente en sí misma en el objeto, para el lingüista Ferdinand de Saussure, el punto de vista crea el objeto. Por lo tanto, probablemente más importante del de qué hablamos es el cómo lo planteamos. Quiero ir un poco más allá con el ejemplo. ¿Serían ustedes capaces de mostrarle a niños pequeños de entre 3 y 5 años películas sobre campos de concentración y exterminio? Personalmente, yo no lo haría. Sin embargo, en el año 2000 salió a la pantalla grande Pollitos en Fuga. Y si lo pensamos bien, Pollitos en Fuga es una clara representación de los centros de concentración y exterminio nazi. Los perros son la Gestapo, la fábrica de pasteles el crematorio, todo rodeado de alambres de púa, y las aves que sueñan por arrancar de ese lugar. Esta película británica ha logrado convertir una de tantas tragedias de la humanidad en una comedia infantil. Entonces, los principales aspectos del formato son, primero que todo, hoja carta. Segundo, Courier New, que es la tipografía más parecida a la de la antigua máquina de escribir, tamaño 12. Solamente se justifica el lado izquierdo y el interlineado es 1.5. En el próximo capítulo vamos a ver exactamente cómo se escribe el guión literario. En esta oportunidad revisaremos primero cuáles son los documentos desde el storyline hasta el guión literario. El storyline es el documento más breve, más sucinto, más escueto. En unas pocas líneas, 5 o 7, narra la película completa. No importa si la película es un cortometraje o un largometraje, el storyline no debiera tener más de 10 renglones. Este breve documento debiera ya dejarnos claro quién protagoniza, cuál es su conflicto y bueno, en qué termina la película. Todos los documentos, desde el storyline hasta el guión literario, cuentan el final. No importa qué tan bueno sea tu final, siempre deberás contarlo. Estos documentos son documentos de trabajo. Si bien, evidentemente, lo ideal es que el mundo no se entere, independientemente de que quieras mantener el final en secreto, es bueno que sepas que estos documentos se comparten con tu equipo. Así que si por casualidad escribiste Sexto Sentido, no te preocupes con que por ahí algunas personas van a saber que Bruce Willis en realidad siempre estuvo muerto.
Si alguien no lo había visto, que me perdone. ¿Cómo puedo entonces escribir una storyline? Les ayudo. Alguien en un contexto determinado es invitado, seducido u obligado a perseguir un objetivo. Sorteando ciertos obstáculos, logrará o no dicho objetivo. Es importante que sepan que los guiones siempre se escriben en presente. Para escribir un guion literario no necesariamente debemos pasar por todos estos documentos, pero es bueno conocer cada uno. Sinopsis. Es también un documento breve, pero no tan breve como la storyline. Puede tener, en el caso de un cortometraje, 15 renglones, y en el caso de un largometraje, una plana. La sinopsis también se escribe en presente, la sinopsis también narra al final, pero tenemos la posibilidad de explayarnos un poco más. Cuidado con confundir la sinopsis de la que estamos hablando con la sinopsis de la que estamos acostumbrados, que es la sinopsis publicitaria que aparece siempre al reverso del DVD. Esta sinopsis no cuenta al final. Argumento. En el caso del cortometraje, el argumento narra la totalidad del relato en una extensión de una plana. En el caso del largometraje, el argumento se llama tratamiento argumental y puede extenderse entre 7 y 15 planas. Escaleta. La escaleta es el argumento o el tratamiento argumental dividido en escenas. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, podemos entender con un poco mayor certeza el espacio y el tiempo del que estamos hablando. Por ejemplo, exterior, playa, día. Hasta el momento, de todos los documentos a los que me he referido, no hay un solo documento que contenga diálogos, incluso en el documento que viene. Preguión. En el preguión debiera tener ya la totalidad de la descripción de las acciones. El preguión lo contiene todo, salvo los diálogos. ¿Por qué dejar el diálogo para el final? Si bien escribir diálogos nunca ha sido fácil, es importante que durante todos estos documentos el énfasis esté en la imagen, el énfasis esté en la acción. Si mi película tiene un diálogo en particular que es tan importante que si no lo menciono dentro de cualquiera de estos documentos no se va a entender un carajo. No, I am your father. Puedo decir, por ejemplo, en lugar de Luke, soy tu padre, Darth Vader le confiesa la paternidad a Luke. Y finalmente, guión literario, guión cinematográfico. El guión literario contiene finalmente todos los elementos que necesitamos para poder hacer la película. Con este documento, los distintos departamentos pueden comenzar a trabajar. Un guión literario bien escrito debiera hablar solo. Si bien están todos los elementos para que los departamentos puedan comenzar a trabajar, como seguimos en la etapa de preproducción, cada departamento, evidentemente, empieza a elevar propuestas. El guión es la película escrita en imágenes. Para cerrar este capítulo, les dejo el hipervínculo del cortometraje Father and Daughter. Es una película que a mí particularmente me emociona mucho. ¿Cuál es la tarea para la próxima semana? Escribir el storyline. Nos vemos.